Joanny, si quieres, eh, podemos ir compartiendo pantalla. Ok, vale. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Lo aprecio un montón y bueno, me encanta tener la oportunidad de compartir un poco lo que he venido haciendo con ustedes. Así que gracias por el espacio. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, Em, Joanny es arquitecta hoy en esta sesión del 19 de abril, donde vamos a hablar un poco de esa aplicación de la neuroarquitectura y Joanny, pues obviamente ella es máster en neuroarquitectura de la Universidad de Venecia y también ha adelantado unos procesos de investigación muy interesantes aplicado pues a los espacios. También es especialista con expertise en temas de marketing, también aplicado a la arquitectura. Entonces es muy lindo porque se ha logrado, nos viene a traer como todo ese proceso de aprendizaje que hemos tenido que pasar y nos lo viene a traer un poco más simplificado para que lo entendamos y nos enamoremos más de esto, porque a pesar de que en todos lados o ya se habla mucho del vocablo neuroarquitectura y los conceptos y demás, realmente parece que no se entiende, pero me dice Lorena, yo todavía no entiendo qué es la neuroarquitectura. Entonces, pues nada, Joanny, hoy tienes ese espacio y maravilloso para que sigamos en ese proceso de difusión y familiarizar este concepto y sensibilizarlo todavía más a nuestra comunidad y que lo empecemos a adoptar en nuestro ADN. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Vale, bueno, voy a compartir, ya tengo aquí unos pasos para compartir pantalla porque esto a mí a veces me cuesta un poco. Le doy acá, Presenter View, ok, y después de que le doy a Presenter View, entonces traigo esto, ok, y le digo aquí compartir pantalla, y le digo que comparta esto, ok, compartir, perfecto, y ahora le doy a... ¿Ven la presentación? Sí, Sí, la están viendo. sí, 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 sí. Sí, se ve bien. Está en pantalla Vale, completa, está perfecto. perfecto. Ok, buenísimo. Eh, ya va, voy a quitar esto acá. Vale, ok, bueno, primero que nada, qué emoción estar aquí con ustedes. De verdad que, de nuevo, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Me encanta poder compartir un poco de lo que hemos venido haciendo. Vengo a hablarles hoy sobre cómo he aplicado la neurociencia al proyecto de arquitectura. ¿Ok? Para quienes no me conocen, mi nombre es Giovanni Albornoz, yo soy arquitecto de la Universidad Central de Venezuela y cuando yo era niña y adolescente toqué violín por muchos años en una orquesta sinfónica y para mí era súper emocionante darme cuenta que en cada sala nos sentíamos diferentes, en cada sala de concierto, en cada sala de ensayo. Y la verdad es que a mí me motivaba muchísimo volverme arquitecto para poder diseñar espacios que nos motivaran como músicos y que pudiésemos ser los mejor músicos que pudiéramos ser. O sea, siempre tuve esa inquietud de ver cómo la vida cómo el espacio podía transformar nuestra vida. Entonces me dediqué a la arquitectura y la verdad es que nunca me dieron esa materia de cómo motivar o no, ni la percepción, ni cómo esto podía ser un punto de partida o un objetivo para el proyecto. Pero bueno, aprendí muchísimas cosas muy útiles y estudié acústica arquitectónica. Me dediqué a estudiar acústica arquitectónica porque era la herramienta técnica con la que sentía que podía construir un espacio musical más motivador. Y hoy en día, después de haber realizado el máster de neurociencia aplicada a la arquitectura, pues soy investigador independiente, trabajo como consultora en proyectos de investigación de neurociencia aplicada a la arquitectura para universidades y para desarrollos inmobiliarios. He presentado mis investigaciones también por ejemplo, esta presentación de hoy
es parte de un póster que presenté en la Academia de Neurociencia para la Arquitectura el año pasado. He realizado investigaciones que hemos publicado también. Ok, bueno, cuando en el año 2014 yo me vine a Estados Unidos y pasé del mundo de la acústica al mundo del diseño comercial, por lo que yo tuve que aprender sobre temas de visuales, sobre temas de marketing, y estudiando marketing fue que me di cuenta que esa era una disciplina en donde sí era necesario entender a quién estábamos hablándole, a quién nos estábamos dirigiendo, cómo es la persona que va a estar allí. Y yo quedé súper fascinada porque para mí era como que, wow, sí existe una disciplina en donde hacen eso. Entonces, bueno, me he desarrollado dentro de ese mundo, he recibido premiaciones por el trabajo allí, he desarrollado más de 300 proyectos en el centro, en los centros comerciales y bueno, de verdad que para mí se volvió muy evidente que en este tema el espacio nos estaba afectando y comencé a investigar y fue como llegué al tema de la neurociencia aplicada a la arquitectura. Pero en 2020, en el 2020 fue cuando esto ocurrió, yo en ese momento no conocía nada sobre neurociencia y bueno, lo primero que hice fue tomar un curso sobre el tema. Y en este curso fue como que todo cambió porque me di cuenta que no se trataba de diseñar espacios, se trataba de comprender las emociones, se trataba de entender la forma en que tomamos decisiones, se trataba de entender la percepción, se trataba de comprender cómo aprendemos y entendí que todo esto tiene que ver con nuestra biología, con el hecho de ser humanos. Lo que aprendí allí me servía para el marketing, me servía para el diseño y me servía a mí como madre, porque cuando me vi a mí misma como un ser biológico, como mamífera, dije, wow, esto tiene mucho sentido ahora. Y bueno, tiene que ver con lo que está en nuestro ADN y que nos parecemos mucho a humanos de hace, pues, 10.000 años. Y también me di cuenta, estudiando esto, que la evolución va a un ritmo que suele ser un poquito más lento que el ritmo de la tecnología. Y aunque estamos adaptados a este medio en el que estamos actualmente, pues eh, a nivel antropológico, ahí no, somos el mismo tipo de ser humano, ¿no? Entonces me di cuenta que allí estaba como todas esas herramientas que yo estaba buscando y comencé a comprender que nuestras necesidades biológicas eran fundamentales para el diseño. Y esto fue lo que me cambió la vida y bueno, me motivó a inscribirme en el máster de neurociencia aplicada a la arquitectura en Venecia. Y bueno, ese es el proyecto que quiero presentarles hoy en día, el proyecto que desarrollé a lo largo y que de ese máster y que hemos continuado trabajando posteriormente mi compañera y yo, porque, bueno, me gustaría que este trabajo sirva para hacerles el camino un poco más fácil a ustedes también. Bueno, cuando llegué allá al máster me di cuenta de algo fundamental y que creo que es importante que compartir. Que por un lado existe la parte de la investigación, de la neuroarquitectura, y por el otro lado está la parte de la aplicación, lo que es aplicar los conocimientos de la arquitectura en un proyecto arquitectónico. ¿Okay? En la investigación, nosotros tratamos de encontrar nuevo conocimiento, conocimiento que esperamos que pueda ser aplicado por otros o por nosotros en un futuro. Y al mismo tiempo, para poder hacer esta investigación, en este caso, nosotros desarrollamos un proyecto de arquitectura y en ese proyecto aplicamos el conocimiento que fue encontrado por otros investigadores antes que nosotros. Bueno, para nosotros, quiero explicarle cuál fue. Nosotros arrancamos haciendo una investigación, ¿ok? Y nosotras para esto, lo primero que necesitamos fue comprender qué conocimiento nuevo queremos encontrar. Y en base a eso se formula la pregunta de nuestro trabajo. Sabemos que el reto aquí fue que la ciencia o el método científico tiende a ser reduccionista, tiende a ser, bueno, vamos a comprender una variable específica en condiciones determinadas. Pero la arquitectura no es así. La experiencia no es así. Entonces, era una combinación muy interesante porque mi compañera es neurocientífica y lo ve, le da como todo ese método científico y yo lo veía como ya va la atmósfera. Estamos
sometidos a muchísimos estímulos simultáneamente. Entonces, ¿cómo coordinamos esto? Entonces, bueno, lo que decidimos fue averiguar qué pasa cuando existe una narrativa similar al mundo real y qué pasa al recorrerla, cómo construimos esa memoria y decidimos trabajar en base a cambios en la atmósfera y con la atmósfera completa del espacio. Nuestra pregunta fue, eh, imagínense que están en dos lugares, pasan del lugar A por una transición al lugar B. ¿Qué pasa si yo cambio las condiciones en el lugar A? Esto cambiaría mi percepción del espacio B. Esa fue como que la pregunta a la cual nosotras no llegamos, que quisimos pues investigar. En este caso particular lo hicimos con respecto a la percepción de protección, porque digamos no podemos estudiar como que todo lo que sucede en ese momento, que para estos fines, ¿ok? Se entiende como lo que es la calma en el espacio, que podemos sentir al atravesar esa transición, promovida también por la ausencia de amenazas en el ambiente y también por el propio espacio que nos ofrece para sentirnos protegidos. El lugar en que lo hicimos. Bueno, escogimos un lugar en el que notamos un cambio abrupto en la percepción. Primero, cuando estás afuera, te sientes súper expuesto. Y al atravesar el umbral, te sientes, wow, como que súper protegido. Es un espacio más oscuro, con la cubierta. O sea, cambian muchísimo las condiciones de un lugar al otro. Hay unas diferencias importantes en la exposición al sol, en la temperatura, en el nivel de ruido, en los cambios de textura, los cambios de cubierta. O sea, de verdad existen unos cambios muy drásticos entre lo que es ese afuera y el adentro. Y eso como arquitectos nos hace pensar, bueno, a mí como arquitecto me hizo pensar mucho como este tema de cómo nos vamos aproximando hacia las edificaciones. Realmente pensamos en hacerlo de una forma gradual para las personas, hemos pensado en el impacto que esto tiene en las personas cuando van aproximándose a una edificación. Entonces, era una pregunta que siempre estaba allí en mi cabeza a partir de este momento, porque la verdad es que no me la había hecho antes así con esa especificidad. ¿Y qué es lo que hace que esto sea neuroarquitectura? Bueno, para poder hacer este trabajo, nosotros teníamos que establecer unos parámetros de medición y monitorear la actividad cerebral para saber qué regiones del cerebro se activan, con qué tipo de fluctuaciones, y esto se definió hacer con un electroencefalograma. También evaluamos o diseñamos en nuestro experimento evaluar otros parámetros de medición para evaluar el sistema nervioso autónomo. Acá evaluamos la frecuencia cardíaca, la cual tiende a bajar en estados de calma, la conductancia o respuesta galvánica de la piel, la cual debería ser baja o estable en un estado de calma. Esto quiere decir que no hay baja producción de sudor. Un aumento ligero de la temperatura periférica también nos puede hablar de que estamos más tranquilos, que la frecuencia respiratoria sea lenta, también nos puede hablar de esto. El análisis de la marcha, o sea, la persona que camine de forma suave, de pasos lentos, sugieren que está en relajación. Entonces, esto todo se evalúa y son parámetros de los cuales la persona realmente no está consciente. Entonces, y poder medirlo nos ayuda a determinar qué está ocurriendo o qué no. Otro de los elementos que hace que esto sea neuroarquitectura es que también evaluamos a través con un eye tracker. La idea es conocer los movimientos, o sea, estudiar los movimientos oculares, estudiar a qué le estamos prestando atención, durante cuánto tiempo, qué pasa con la dilatación de las pupilas. Esto nos puede hablar de estados de relajación o estados de activación emocional. Entonces, todo esto son respuestas neurofisiológicas a los estímulos del entorno de los cuales las personas no son conscientes. Ahora, ¿qué sí es consciente, de qué sí son conscientes y qué son muy importantes? Pues lo que le preguntemos. Bueno, mira,
encuestas y autorreportes donde existan escalas de evaluación subjetiva y las personas nos digan, mira, yo de 1 al 10 me sentí en tanto de calma o en tanto de protección o en tanto de exposición. Eso era el tipo de respuestas que se buscan unir con las respuestas neurofisiológicas y estudiar y analizar en conjunto para poder hablar de una investigación. No he hablado todavía de aplicación, sino para poder hablar de una investigación en neuroarquitectura. Entonces, bueno, ya tenemos lo que es esta parte de investigación. Así es como nosotros hicimos o diseñamos un experimento para llegar a nuevo conocimiento dentro de la neuroarquitectura. Bueno, entonces, ahora sí, ya hablamos de la parte de investigación. Ahora, ¿cómo aplicamos, cómo creamos un cambio en una atmósfera? Porque nosotros queríamos crear un cambio a la atmósfera A, ¿se acuerdan? Que era un espacio A y espacio B. Y nosotros para poder evaluar el cambio de la persona en el espacio B, necesitábamos hacer un cambio en el espacio A. ¿Y qué teníamos que hacer en el espacio A? Queríamos volverlo un espacio más tranquilo, donde la persona tuviese una mayor percepción de protección, donde ese cambio fuese más gradual. Entonces, la pregunta era, ¿y de dónde saco información yo para poder saber si este espacio que estoy creando va a crear una mayor percepción de protección o va a promover la calma o va a ser más gradual? ¿De dónde puedo sacar yo todo esto? Entonces, allí es donde entramos en la parte de la aplicación de la neurociencia para diseñar. ¿Okay? En este caso, nosotros aplicamos lo que se conoce como un desarrollo holístico fenomenológico. Y, perdón, me dio como tos. Lo desarrollamos en 3 pasos. ¿Okay? El primero tiene que ver con definir la esencia principal y las subesencias del espacio. Es decir, ¿qué queremos hacer sentir? Preguntarnos qué queremos hacer sentir en el espacio. En un proyecto real, esto era una tesis de un máster, la idea es que esto nazca de la comprensión profunda de los usuarios que vayan a estar allí, lo más profunda posible. Existen casos en donde, en este lugar donde estábamos desarrollando el proyecto, transitan miles de personas al día. No era realista para nosotros poder hablar con todas las miles de personas que transitan allí a diario, eh, pero lo ideal siempre es buscar la forma de comprender al usuario, comprender las necesidades que tiene y a partir de allí decir, bueno, acá lo ideal es crear este tipo de, esta esencia o estas respuestas. Eso es lo primero, o sea, es como la estrella de Belén o el norte o como lo quieran ver, o sea, es lo que nos guía hacia dónde vamos a ir en este proyecto, qué es lo que queremos despertar en las personas y cómo queremos responder a través del proyecto de arquitectura. Eso es fundamental y es de las cosas más bonitas que se pueden hacer porque es cuando realmente llegamos a eso. Son muchos elementos intangibles los que entran allí en juego y es donde hablamos de la emoción que se puede crear en este espacio. En segundo lugar, nosotros corrimos un análisis de factores de riesgo. Este paso es muy importante. Este lo aprendí yo del profesor David Rutzon, que es el director del máster que yo hice, y es muy, ayuda muchísimo porque nos ayuda a pensar, bueno, ok, yo quiero crear estas esencias, pero ¿qué puede atentar contra esas esencias? ¿Qué puede salir mal? Que las ataque de algún modo o impida que podamos realmente aplicarlas. Entonces esa pregunta es muy importante y nos ayuda mucho porque nos ayuda a, a tomar medidas antes de que suceden y a solucionar problemas que no han ocurrido pero que pueden ocurrir. Entonces nos adelantamos a eso. Y como paso número 3,
buscamos apoyarnos en investigación, ya teniendo claro hacia dónde queremos ir, las esencias y las subesencias del espacio y las directrices de diseño que estamos tomando a partir de estos primeros dos pasos del análisis de riesgo también. Entonces nos apoyamos en investigaciones, buscamos, ok, ¿existe investigación que me ayude con esto? Sí, no. Entonces, estos tres pasos son de gran utilidad para poder aplicar la neurociencia a la arquitectura. Y Una cosa ahí, es que Una cosa es que el paso uno, que es definir la esencia principal y las subesencias, es algo que también lo utilizo muchísimo para proyectos comerciales, que es en lo que yo trabajo más cotidianamente, porque muchas veces hablamos de valores de marca y con marcas es muy interesante hacerlo porque las marcas buscan hablar a través de distintos canales. Uno de ellos es el espacio. Entonces, este primer paso, yo lo uní un poco con lo que traigo del marketing y ahorita les voy a explicar. Okay, por ejemplo, en este caso, la esencia, cuando estábamos hablando de las esencias, nosotros queríamos protection of the pack, o sea, como proteger la manada. Okay, nos entendimos como una manada y queríamos generar esa percepción de protección en la plaza que está abierta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decidimos hacerlo a través de trabajar también con la, con la sensación de que la persona se sintiera recargada en el espacio, con la posibilidad de entregar oportunidades de descubrimiento y con el hecho de que las personas pudiesen hacer bonding o relacionarse un poco más entre ellos. Esas son las subesencias. Entonces, este es un proceso, para hacerlo, este es un proceso que yo traigo de haber aprendido de marketing y branding, ¿ok? Esto, más que ser un mood board de referencias, es un mood board de percepciones o fenomenológico hasta cierto punto, porque se trata de encontrar imágenes que transmitan ese fenómeno en los distintos niveles o modos en los que nosotros podemos percibirlo y preguntarnos por qué pienso yo que, que estas imágenes de alguna manera me transmiten a mí una percepción de protección. O sea, ¿qué es lo que hace que yo sienta eso? No sé, quizás es el tema de la cubierta, quizás es el tema de las texturas, quizás es el tema de que la iluminación se siente gradual. ¿Cuáles son los elementos específicos de estas imágenes que me hacen sentir a mí que puedo estar hablando o no de protección? Es un ejercicio de reflexión, de ir como pensando, para nosotros ir sabiendo cómo nosotros comprendemos esto. Si trabajamos con una persona, con un cliente, que le estamos haciendo un espacio, es una conversación muy importante y muy necesaria que debemos tener con él y conversar sobre esto. Bueno, para ti, ¿qué es esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Y por qué tú sientes eso? Entonces, esa conversación nos va a llevar a encontrar puntos en común que luego podemos traducir en decisiones arquitectónicas, que van a tener sentido para esa persona que esté en el espacio. En cuanto, por ejemplo, a la esencia de Discovery, a la subesencia de Discovery, igual, hicimos lo mismo. Armamos unas imágenes que nos transmiten de alguna forma ese fenómeno y analizamos esos elementos tangibles e intangibles que nos transmitían esa idea. Por ejemplo, la presencia de luz al final de un paso oscuro. Bueno, entonces sería que la iluminación al final del paso es algo que debemos tomar en cuenta. Ok, es algo a considerar. Son preguntas que nos hacemos y que vamos tomando nota para la hora de desarrollar el proyecto arquitectónico. O sea, no arrancamos el proyecto sin hacernos todas estas preguntas primero. Son cambios existen cambios en las formas que me obligan a acercarme, tratar de entender qué está pasando. Por ejemplo, acá con el niñito, o sea, entonces
bueno, ya cuando has estudiado el tema de affordances, por ejemplo, sabes que te estás refiriendo a eso, ¿no? Las posibilidades de acción que están que te ofrece el espacio. Entonces, ok, los cambios corporales que me invitan al trayecto, o estoy invitando a la persona a que navegue el espacio, ok, eso entonces es un elemento que quiero considerar en mi proyecto para promover ese descubrimiento del espacio. Entonces son como pistas que nos empiezan a aparecer a partir de buscar una esencia dentro del espacio. ¿Okay? Eso fue mucho más largo, un proceso mucho más largo, pero para no hacerlo súper extenso, lo dejo acá con esos ejemplos. Y paso al paso número 2, que es el análisis del factor de riesgo. De los factores de riesgo, como les comenté, este es un método desarrollado por el profesor Rutzon, en el cual analizamos los riesgos, analizamos qué puede pasar en el espacio que amenaza esa experiencia que queremos crear y pensamos qué podemos hacer para mitigarlo de una vez, de antemano. Entonces, si lo relacionamos con las esencias, por ejemplo, y pensamos en la esencia de bonding, ¿verdad? De esa unión que queremos crear entre las personas, eh, nos damos cuenta que, bueno, el aislamiento entre las personas, si no tengo cuidado con que las personas se aíslen, eso podría atentar contra esta esencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco crear configuraciones en el que las personas se encuentren. Entonces, ahí ya tengo otra dirección de diseño, otro, otra decisión de diseño que puedo tomar. Entonces yo voy como recolectando, o sea, se va haciendo todo este análisis y se van recolectando decisiones de diseño que van a tener sentido con esta propuesta que yo quiero crear. Para entrar un poco más a profundidad, por ejemplo, en el caso de ese ejemplo que les hablaba hace un momento, también yo busqué imágenes y me di cuenta que si creamos una configuración que llamamos sociopetal, si conocen la fuerza centrífuga que va para afuera y la fuerza centrípeta que va para adentro. Bueno, algo así, pero con el diseño del espacio. Si queremos promover el bonding, buscamos crear configuraciones en las cuales tratamos de promover que las personas se encuentren, conversen, tengan un contacto visual, o sea, como crear esa forma en la que las personas puedan encontrarse. Entonces, esto ya se convierte en una decisión de diseño. En algún momento de mi proyecto, no sé en dónde, todavía, yo voy a crear un espacio o espacios en los que voy a promover el encuentro de la gente. Otro de los factores de riesgo, por ejemplo, es el de la anonimidad y la falta de identidad. Esto lo contrarresto buscando crear elementos que tengan que ver con la dimensión cultural o histórica. Esto va a ayudar, recuerden que estamos hablando del protection of the pack, entonces estamos hablando de la protección de la manada, entonces esto es una manada, entonces estamos buscando que exista ese sentido del lugar, o sense of place en inglés, o sea, crear algo que identifique a la gente en este nivel. Entonces ya sé que igual en mi proyecto, en algún punto, algo de eso va a haber. Todavía no sé dónde, pero es algo que voy a necesitar para poder llegar a cumplir esa esencia. Otro ejemplo que me parece súper fundamental, porque es una amenaza que muchas veces no nos damos cuenta como arquitectos que creamos, que es que las personas puedan sentirse perdidas en el espacio. Y esto tiene un nombre en la forma de contrarrestarlo, que es el wayfinding. Cuando trabajamos pensando en cómo es la creación del mapa cognitivo y cómo vamos a ayudar a las personas a ubicarse dentro del espacio, estamos hablando de el wayfinding. Entonces, que exista un hard wayfinding o una, en inglés, en español se traduce, vendría siendo como la capacidad de estar ubicado dentro del espacio, la traducción
a lo que realmente significa en inglés. Si nosotros no proveemos en nuestro diseño oportunidades para que las personas se puedan ubicar, no necesariamente con una señalética, sino que el mismo espacio te permita saber dónde estás. Por ejemplo, la asimetría es algo que permite a las personas estar ubicados, porque sabe, si ya tú sabes que no es simétrico, sabes, ok, ya, okay, esta pared es así y esta pared es curva, por ejemplo, entonces ya yo estoy ubicado, es más fácil para mí navegar. Y no estoy hablando de una señalética. Que pongo elementos, en este que fue lo que hicimos, o landmarks, es el nombre, pero puntos de referencia dentro del espacio me permiten, ok, me permite ubicarme porque ya sé que ese elemento está allí, entonces yo lo utilizo como un punto de referencia durante la navegación. Entonces, esto es súper, súper importante. Otro factor de riesgo es que el espacio resulte tremendamente aburrido. Eso es algo que puede ocurrir si no tiene como ningún estímulo, esto deprivamos sensorialmente a las personas, o sea, al cerebro de verdad que no le gusta que es como que no tener información de lo que está pasando. Entonces, el aburrimiento es algo que debemos evitar y debemos promover que sea un espacio, una estimulación sensorial balanceada. Entonces, bueno, a mí me gusta verlo como un baile que comienza entre los datos que me dan las esencias, las primeras decisiones de diseño que me dan las esencias, las decisiones de diseño que me dan los análisis de riesgo, que van de un lado a otro y comenzamos a construir una narrativa en el espacio, porque no son espacios estáticos, es como un recorrido que vamos haciendo. Yo pienso que es la narrativa misma de la arquitectura, es una historia, no son espacios aislados unos de los otros, no son un acorde, sino una sinfonía de la experiencia espacial que además va corriendo y se convierte en una historia. Yo como música lo veo como hacer música a través del espacio. Y el paso número 3 es apoyarnos en investigaciones. Toda esta parte, todo este análisis es súper útil, súper fundamental, pero también debemos acompañarlo de investigaciones con las cuales nosotros digamos, bueno, sí, mira, tiene sentido esto que estoy proponiendo. Tenemos el apoyo de las investigaciones. En este caso, por ejemplo, es importante leer el abstract, leer los procedimientos para saber en qué contexto se hizo esa investigación y saber si esto aplica o no con el proyecto que estoy desarrollando, y leer las conclusiones y extraer directrices de diseño, comprendiendo que no todo es extrapolable a todo, pero comprendiendo cómo podemos utilizarlo, ¿ok? Por ejemplo, acá en de este paper yo extraje las siguientes directrices: que es importante prestar atención a la extensión espacial. Los espacios grandes tienden a presentar mayor posibilidad restauradora. ¿Se acuerdan que yo quería, una de las subesencias era recovery? Entonces, ok, ya sé que entonces, si tiene más extensión, puede presentar una mayor posibilidad restauradora. Ok, entonces ya sé que no debo procurar como que sea demasiado pequeño o estrecho. Esto también me va dando información que yo voy documentando para construir el proyecto. Incorporar materiales y formas biofílicas. Creo que ya todos acá estamos familiarizados con el concepto de biofilia, que es el amor o la preferencia hacia lo que viene de la naturaleza, el refugio, la vegetación, promover el placer olfativo. Esto yo no lo tenía en cuenta en mis análisis anteriores. Apareció al leer este paper. ¿Cómo puedo promover el placer olfativo? Entonces luego busqué otras investigaciones que me ayudaron a encontrar que con lavanda. Entonces propuse pues lavanda también dentro de la propuesta, pero no había aparecido hasta que encontré esta investigación que me señaló que promover el placer olfativo era algo que me podía ayudar a lograr esta esencia de restauración que yo quería dentro del espacio. Si no es posible incluir vegetación, puede resultar importante o beneficioso incluir otros principios biofílicos. Bueno, sabemos que las texturas, la iluminación, el sonido, tenemos otros elementos que podemos utilizar de la biofilia para poder acompañar el proyecto.
considerar, pero en este caso sí podíamos utilizar vegetación, así que no aplicó, pero considerar aspectos, miren, fíjense, considerar los aspectos culturales y sociales. El valor histórico puede ser un elemento con potencial restaurador, aunque necesita más investigación para separarlo de las cualidades biofílicas. Fíjense, acá ellos me señalan, estos investigadores me señalan esto, ya yo lo traía de las investigaciones que estaba haciendo del análisis de riesgos, lo importante que podía ser incorporar aspectos culturales y sociales en el proyecto. Entonces, es como una lista, es como que uno va recogiendo herramientas con estos pasos, o sea, al analizar las esencias, analizar los factores de riesgo y buscar los papers, te llenas de herramientas y te llenas de posibles decisiones de diseño, aún sin abordar el proyecto. Esta es otra investigación de la cual extraje las siguientes directrices: incorporar eventos o elementos importantes durante el recorrido para facilitar la navegación y la creación de un mapa cognitivo que permita estar ubicados en todo momento. Eso también lo vimos en el análisis de riesgo. Diseñar con rutas claras, bien definidas. Perfecto. Entonces, allí es cuando comenzamos el proceso de diseño. Y comenzamos a tomar decisiones directamente sobre el plano y sobre la arquitectura. ¿Okay? ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? No, ok. Bueno, en este caso, yo decidí abordar el proyecto. Acá estaba la parte de arquitectos, no tanto, hasta ahora había sido como investigadora y ahora estaba en la parte de la arquitectura propiamente. Entonces yo decidí incorporar 3 elementos de diseño para crear una atmósfera más protectora. Yo quería mantener parte de lo que existía o el grueso de lo existente en el espacio y intervenirla de una forma con la menor cantidad de elementos posibles, pero observando un cambio en la atmósfera. Decidí diseñar 3 elementos de diseño, los cuales acá pueden ver, bueno, acá lo ven como en el sketch y acá lo ven como ya un poco más desarrollados. Cada uno tenía un propósito relacionado con todas estas decisiones de diseño que yo ya había traído. Por ejemplo, la forma curva de este mobiliario urbano, la idea era promover esa actividad sociopetal que conversamos y promover un poco el encuentro de las personas. Trabajar con formas orgánicas, ofrecer nuevas posibilidades de uso, tema de los affordances para la esencia de discovery o descubrimiento. Aparecen elementos puntuales, puntos de referencia para responder a la necesidad de los landmarks. Promovemos estimulación a través del agua porque era como un espacio realmente donde no existía como una estimulación agradable que se pudiera decir. Entonces introdujimos el elemento del agua, buscamos crear un significado cultural y de comunidad con la frase "We belong together", o sea, creamos al final del pasaje como un signage con esta frase que permitía como crear un poco esta idea de unión entre las personas. Controlamos un poco mejor, hicimos una propuesta para controlar el paso de la luz y de las sombras con los árboles en el lugar, para evitar este cambio abrupto que estábamos teniendo y que pasáramos de estar con las pupilas súper contraídas en el sol a luego un espacio súper oscuro que se siente súper incómodo. Entonces buscamos crear un tránsito mucho más gradual en los cambios de la iluminación. Entonces ahí es donde comenzamos a usarlo. Teníamos una distancia total de 75 metros y comenzamos a trabajar gradualmente en los últimos 28 metros para poder ir haciendo esas regulaciones en la transición. Y se creó una propuesta de 3 niveles en las cuales esos elementos iban apareciendo de forma gradual y cada vez la intervención en la atmósfera en el primer nivel es muy sencilla, muy puntual y luego se va haciendo un poco más presente las intervenciones que se realizan. Por ejemplo, en el nivel 1, que es este que está acá, el primerito, o sea, diseñamos como recuerden que estamos haciendo un experimento, entonces estamos haciéndolo en un sentido, ¿ok? Solo accediendo al edificio. En el nivel 1, pues solamente intervenimos los planos horizontales y verticales en el piso, colocamos estos elementos y se busca es cómo crear una sensación muy corta de un paso que luego abre de nuevo, luego se suelta
y es como una indicación de algo que viene, pero ya comienzan a aparecer estos con estos elementos que diseñamos. En el nivel 2, pues ya intervenimos el plano horizontal, el plano vertical, y es un paso un poco más largo que el anterior. Creamos asimetría del lado izquierdo para ayudar con el tema de la creación del mapa cognitivo y porque nos ayuda, como les expliqué, a orientarnos. Y en el tercer nivel ya existe mayor cantidad de elementos, es donde incorporamos el tema de la vegetación, de los árboles. Estos elementos, estos como hitos verticales se complementan con el sign, lo que les comentaba que decía We Belong Together, que busca promover esta sensación de comunidad y poder convertirse en un punto de referencia dentro del espacio para que la gente pueda ubicarse. Y fíjense que son elementos como muy puntuales. Acá tenemos, la del lado derecho es el espacio antes de intervenir. Y el del lado izquierdo, es el espacio después de intervenir. O sea, lo que yo coloqué como arquitecto fue este tema de el mobiliario urbano en dos puntos específicos. Entonces tenemos acá los hitos de agua para luego ir entrando con este mobiliario urbano acá, luego la otra vegetación, en comparación a como era antes, que era como muy plain, muy sin mayores elementos dentro de ese paso. Y bueno, acá vemos el proyecto, eh, cómo termina quedando, cómo termina siendo el espacio, cómo termina siendo esta transición. ¿Ok? Y bueno, así fue. Como este trabajo lo presentamos el año pasado en la Academia de Neurociencias para la Arquitectura en el septiembre del 2023. Acá en este QR code pueden ver el trabajo completo en caso que les interese, que quieran entrar a profundidad en más detalle en alguno de los puntos que les expliqué. Pero bueno, lo que yo quiero es que mostrarles, ¿qué quiero mostrarles este proceso? Bueno, que sepan que existe esta forma de aplicar la neurociencia a los procesos de diseño, que lo pueden hacer. Yo lo he como ido convirtiendo en mi propia metodología y de hecho lo he aplicado en otros casos. Por ejemplo, acá este es un caso en el cual lo utilicé para un centro diagnóstico. Como les comentaba, yo trabajo más que todo con espacios comerciales. Entonces, ¿qué se buscaba aquí? ¿Qué era tan importante? Este es un centro diagnóstico de imágenes para mamografía, sonograma. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Oye, las pacientes vienen con muchísima, vienen con tensión, vienen tensas. Entonces, ¿qué queremos? Que el espacio les ofrezca esa sensación de protección, que les haga sentir arropadas, que les haga sentir acompañadas, Entonces, ¿cómo logramos? Es el mismo proceso, me llevó, por ejemplo, a crear este espacio, en donde incluso las frases que agregamos son parte del mensaje que comunicamos. Por ejemplo, me siento muy contenta de ver que la persona que me contrató y las personas que han ido realmente se refieren y dicen como que no sabe, es súper cómodo, te sientes segura desde que entras. Eso es gracias a aplicar estos tres pasos, pues que les vengo comentando en lo que es la aplicación. Entonces, acá, en resumen, este es el proceso que llevé y llevo a cabo normalmente en la aplicación de la neurociencia de la arquitectura, que es, bueno, este tema de las esencias, luego en análisis de riesgos y lo que es luego el backup científico para luego poder aplicar. Entonces, porque pienso que diseñar para el bienestar de los usuarios es posible. Así que bueno, esto es la presentación que les traía el día de hoy. Espero que les sea útil. Estoy abierta a cualquier pregunta. Si tienen interés en cómo profundizar en estos temas, tengo un kit que les puedo compartir. Lo tengo en unas presentaciones más adelante donde pueden profundizar y están en detalle. Incluso tengo directrices de diseño que he extraído de papers científicos, o sea, como que los leí y ya extraje las directrices de diseño porque me han sido útiles a mí y creo que les son útiles a mucha gente. Una guía que hice con el proceso que aplico en detalle, así que bueno, si les interesa, me dejan saber y les comparto esa información. Pero en resumen, esto es el proceso que sigo para la aplicación.
quedo abierta a preguntas, comentarios, me encantaría escucharlos. Joanny, muchísimas gracias. Bueno, acá yo creo que para los que hicieron el diplomado los conceptos son un poco más aterrizados. De pronto para quienes no lo han tomado, un poquito más complejo.